Hola, hola, les saluda y se le bendice a su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda. Agradecido con Dios una vez más por la oportunidad que nos da un viernes más de estar reunidos en su presencia, adorando, exaltando, glorificando el nombre del Señor, porque Él es el único que merece toda la adoración, la alabanza por los siglos de los siglos. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a su programa Debemos Saberlo. Cada viernes estamos por acá, agradecidos con nuestro Padre Celestial. Agradecido porque una vez más Él nos muestra su amor, su misericordia, su gracia. Una vez más Él nos convoca, una vez más está en el plan de Él que este día viernes estemos reunidos para escudriñar la palabra del Señor. Son tiempos bastante difíciles, bastante complicados, pero también hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en que el Espíritu Santo sigue trayendo esa iluminación a la palabra del Señor, y eso es una gran bendición para nosotros que caminamos en todo momento creyendo en que Dios tiene el control total de las cosas y que solo en Él es que nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda, agradecido con el Padre Celestial, porque una vez más nos está congregando a través de este canal Chofar TV, canal digital. Ahora es Chofar TV Costa Rica, y agradecido con Él, porque la verdad es que solo en Él es que nosotros tenemos la oportunidad de exaltar y glorificar el nombre del Señor. En esta tarde quiero aprovechar de una vez para que, si bien es cierto, la nueva dinámica del canal es un programa totalmente directo, ya no hay intervención por parte de los personeros de la parte de audiovisuales. Sí, ustedes pueden dejar su petición de oración, nosotros seguimos presentándola ante el altar de Dios, nosotros seguimos presentándola a través de nuestras compañeras de las columnas de oración, liderado en todo momento por nuestra hermana Ana Prado, y la verdad es que seguimos adelante confiando en que Dios escucha a nuestro clamor. Dios está atento a nuestro clamor, Dios está atento a todo lo que nosotros ocupamos, y Él verá dentro de su soberanía que es realmente lo que usted y yo ocupamos, que es lo que usted y yo realmente necesitamos. El día de hoy vamos a hablar sobre Mateo 25, pero vamos a entrar un poquito también en Mateo 24. Primero que todo vamos a orar, que es lo principal. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte porque tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado. Una vez más, Señor, queremos agradecerte porque ese hálito de vida, ese aliento de vida que has puesto en nosotros, Señor, ha sido de bendición, ha sido de grandes cosas, ha sido para testificar de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, para testificar que realmente en ti es que nosotros tenemos la oportunidad de vida eterna. Señor, permítenos que esta tarde podamos escudriñar tu palabra, y que sea a través de tu Santo Espíritu que podamos nosotros realmente y valorar lo que significa esta palabra del Señor, que es una palabra actual, que es una palabra viva, que no es una palabra histórica, que no es la misma retórica, sino que en ella es que nosotros obtenemos la salvación que realmente nosotros ocupamos y necesitamos. Señor, son tiempos bastante difíciles, pero ocupamos en todo momento que sea esta palabra, esta lumbrera, que sea esta lámpara que nos guíe a dar los pasos en firme, porque, Señor, se han levantado muchos falsos profetas, se han levantado muchos falsos maestros, Señor, y la verdad es que solo escudriñando tu palabra, solo entendiendo tu palabra, solo conociendo al autor de esta palabra, es que nosotros no seremos confundidos, sino que más bien seremos parados en la brecha, parados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, una vez más. Queremos exaltar y glorificar a tu santo nombre. Así es que, agradecido con el Padre Celestial una vez más, ahora
en una forma especial les voy a pedir que por favor cada uno de ustedes comparta esta señal con otros, porque es muy importante que nos demos cuenta realmente lo que es Mateo 25, lo que es Mateo 24, y que usted y yo no tenemos ni la menor idea cuándo va a regresar Cristo, porque ni el mismo Cristo sabe cuándo es que debe regresar. Pero sí es muy importante que estemos apercibidos a todo el mover de lo que está sucediendo, porque sí, todo apunta que estamos cerca de esa llegada, pero que sea mañana, que sea hoy en la noche, que sea pasado mañana, que sea en el 2028, que sea en el 2030, eso Dios es el único que lo sabe. Ni los propios ángeles lo saben. Así es que, hermanos, compartamos esta señal en los próximos 30 segundos, porque es muy importante que usted comparta esta señal, que usted se convierta en un agente de cambio, que usted se convierta también en un agente evangelizador, porque debemos saberlo, de que Dios sigue siendo Dios, Dios no ha cambiado ni cambiará nunca. Y lo que dice desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis debe tener su cumplimiento, porque si no tiene su cumplimiento, entonces Dios sería mentiroso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si lo dice la palabra del Señor, usted y yo debemos de creerla. Hay mucha parte histórica, es cierto, pero si nos vamos al libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, nos daremos cuenta que todo en una forma literal y en una forma totalmente cronológica, al final de todo esto, está basado en la historia de la salvación. ¿De cuál salvación? De la salvación para vida eterna. Porque Dios quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere que todos lleguemos a ser salvos. ¿Y cómo lo logramos? Pues escudriñando la palabra, entendiendo la palabra, no interpretando la palabra como muchos quieren hacerlo, como por dogmas de fe, o por costumbres, o por tradiciones. No, es escudriñar la palabra, es entender la palabra, no es con interpretaciones que se están dando. Ya en esto hemos hablado en múltiples ocasiones, en muchas ocasiones, que cualquiera se pone al frente de un púlpito y se pone a hablar sin la preparación porque cree que tiene el llamado de Dios, y muchas veces es por pura emoción, por un puro ego, o simple y sencillamente porque necesita llenar esa autoestima. Y esto es muy peligroso porque al final es una harina laudada, es un mensaje laudado, es un mensaje que no tiene criterio técnico, que no tiene principio ni final, basado en la palabra del Señor. Y muchas veces nos vamos a la tradición, muchas veces nos vamos al dogma de fe, muchas veces nos vamos a algo que no se puede refutar, se supone, pero si nos venimos a la palabra del Señor, encontraremos en todo momento, la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libres, como dice la misma palabra del Señor. Así es que espero que la hayan ya compartido esta señal. Voy a leer para ustedes la parábola de las 10 jóvenes, la voy a leer en Nueva Versión Internacional, y es en el capítulo 25. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Versículo 3. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: demos un poco de su aceite porque nuestras lámparas
se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Bueno, ahí finaliza, disculpen, no lo finalicé correctamente. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Quiero rescatar ese versículo 13 primero que todo. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Pero como se los dije al principio del programa, únicamente el Padre Celestial sabe cuándo regresa Cristo. La venida del Mesías, este es un versículo para recordar siempre que se considera la segunda venida. Pero a lo largo de la historia, algunos creyentes han tratado equivocadamente de determinar cuándo el Señor volverá, y la ignorancia de estos intentos necios, recordemos que necios en la palabra del Señor significa faltos de entendimiento, a menudo les ha llevado a señalar con una actitud presuntuosa el tiempo de la venida de Jesús. Allá por los años 80 se decía, no tenemos que estudiar, no tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque ya el Señor viene antes del año 2000. Vino el año 2000, muchas personas no estudiaron, muchas personas no se prepararon, y cuando se dieron cuenta, pues trajeron situaciones bastante complicadas a nivel de su hogar. ¿Por qué? Porque escucharon a alguien decir que, como decía la palabra de Dios, de que el año 1000 llegarás y el año 2000 no llegarás, entonces que esto lo tomaban tan literalmente, creyendo que antes del año 2000 vendría Jesús. En otra ocasión, que Mostradamus dijo tal cosa, que Mostradamus tal cosa. Mostradamus sigue siendo un adivino. Y muchas veces se utilizan textos y contextos para sacarlos del texto, a la redundancia, para ponerlo e interpretarlo a nuestra mejor comodidad, a nuestra mayor conveniencia. Pero no tiene respaldo bíblico en ese sentido. Por otro lado, en el 2012, que es que el calendario maya, que no sé qué, que no sé cuánto, que entonces esto se iba a terminar, y muchas personas de renombre se atrevieron a decir fecha y hora, incluso creo que era diciembre 12, una cosa así de 2012, y todo el mundo estaba esperando, estaba a la expectativa, creyendo en un calendario totalmente de la cultura maya. Entonces, al final de todo esto, dice la misma palabra que ni el mismo Hijo, ni el mismo Espíritu Santo, ni los mismos ángeles saben cuándo es que va a venir Cristo. Cuándo será el arrebatamiento, que para muchos, incluso para algunos que han estudiado también, no sé hasta dónde, no existe el arrebatamiento. Para otros, más bien es Cristo el que viene directamente a reinar para 1000 años. Para otros en mi caso, yo sí creo en el arrebatamiento, y yo sí creo que vendrá después el juicio para toda la humanidad, donde será pesado en todo momento todo aquello que hicimos, todo aquello ocio que hicimos, todas aquellas palabras óseas en las cuales totalmente vacías, y que al final esto estaría trayendo como consecuencia
pues la balanza, hacia dónde se va la balanza, si hacia el lado derecho, si hacia el lado izquierdo. Si viene el cántico nuevo de adoración, exaltación junto con los ángeles del gloria, aleluya, o si más bien vendrá el rechinar de dientes, donde vendrá el fuego eterno, que muchas filosofías hoy por hoy están negando la existencia del Seol. Muchos están negando la existencia del infierno. Y cuidado, porque si fuese así, que no existiese el infierno, entonces tendríamos que eliminar un montón de versículos de la Biblia, porque simple y sencillamente es complicado el asunto de que nos venga a meter Dios con hueco, como dice por ahí, un 10 con hueco, o que nos quieran también venir y vender gato por liebre, como decimos aquí en Costa Rica. ¿Ok? Seguimos. Pero aquí, tanto como Mateo 24:36 y en Marcos 13:32, Jesús declara explícitamente que nadie, sino el Padre, sabe el tiempo de su venida. Algunos han interpretado la expresión ni el día ni la hora como que podemos descubrir el mes o el año, pero ello es incorrecto. No podemos estar seguros de la segunda venida ocurrirá en un año en particular o una determinada década, y ni siquiera que Cristo volverá mientras vivimos aquí, aún. Sin embargo, Jesús comenzó su oración con el mandamiento: manténganse despiertos. Vea, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y eso es parte de la columna vertebral de este mensaje del día de hoy. Jesús llega y le dice a sus discípulos: velad para que no caigáis en tentación, porque la carne es débil. Jesús sabía perfectamente, él conocía a cada uno de sus discípulos y sabía perfectamente quiénes se podían dormir y quiénes no se podían dormir, pero al final, en 3 ocasiones, él regresa y a los 3 los encuentra durmiendo. A todos los encuentra durmiendo. Medio adormecidos, como quiera llamar, pero estaban descansando. ¿Por qué? Porque yo lo traigo exactamente a ese Mateo 25. Todas se fueron a acostar. Cuando usted viene y se va a acostar, ¿qué es lo primero que usted revisa antes de acostarse? Que la cocina esté desconectada, que todo lo que lleva enchufle se desconecta, que su casa mantenga la llave ya puesta, que la puerta esté totalmente asegurada. A la hora que se va a acostar, que no haya nada atravesado ante la posibilidad de un temblor durante la madrugada. Usted se prepara. Pero pregunto, ¿cómo nos preparamos usted y yo para la venida de Cristo, para el arrebatamiento? O si usted no cree en el arrebatamiento, pero sí cree en la segunda venida de Cristo, ok, ¿cómo se prepara usted para la segunda venida de Cristo? Ay, hermano, es que, empezando que yo no creo en nada de eso. Cuidado, porque por la ignorancia muchos perdieron su salvación. Ay, hermano, pero es que a mí me da mucho miedo pensar en lo que es la venida de Cristo, porque ese juicio va a ser muy fuerte, va a ser totalmente consumidor. Él es fuego consumidor, sí, pero Él es lento en la ira. Él es lento en la ira y es rico en misericordia. Es decir, cada día su gracia y su misericordia nos alcanza, ¿sí? Cada día nosotros tenemos que ver cómo hacemos para entrar al trono de la gracia de Dios, al altar del oportuno socorro y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Entonces, esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que nos lava a nosotros de todo pecado. Y el pecado, por más carnecil que sea, por más color carne, por más color rojo, seremos alcanzados con esa misericordia, con esa gracia. ¿Por qué?
porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero Él no puede ser burlado. Porque si verdaderamente nosotros decidimos pararnos en la brecha, entrar al lugar santísimo, pedirle perdón al Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón, vida eterna tendremos delante del Padre Celestial. Entonces, a través de esa sangre, hemos sido nosotros lavados. Hemos sido nosotros restaurados. Hemos sido nosotros redimidos por esa sangre del Cordero. Cuando nosotros leemos la historia de estas vírgenes, de estas doncellas, de estas jóvenes, eran 10. 5 imprudentes y 5 prudentes. 5 no provisorias y otras totalmente preventivas. Y suena muy fuerte la parte de las que sí estaban preparadas. ¿Por qué? Porque se puede considerar como un acto muy egoísta. No, disculpe, pero es que yo tengo mi aceite, yo me preparé para este momento, pero ustedes no lo hicieron. Otro podría pensar, la verdad es que, ¿por qué si Dios nos manda a compartir todo? ¿Por qué ella no le prepararon a nosotros? No le dieron a las otras. Y todo el mundo, por una cosa muy simple. Recordemos que la alegoría daba a entender que el novio venía de largo, se veía a lo largo. No es así como que vino y tocó la puerta inmediatamente y donde tocó la puerta entonces le abrieron. No. Sino que venía de largo y lo vieron donde venía. Entonces, claro, a correr, ya viene el novio, ya viene el novio. Y aquella alegría, las 5 que tenían aceite estaban preparadas y ya sabían que en cualquier momento ese novio iba a llegar. Pero 5 de ellas no fueron prudentes. Y hoy por hoy pregunto, y es fuerte lo que voy a preguntar, pero ¿estamos en las 5 imprudentes o estamos con las 5 prudentes? ¿Están nuestros redomas vacíos en aceite o están llenos? Qué complicado que es esto, sí. Pero cuando nuestra fe está cimentada en Jesús, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está cimentada en ese encuentro con Jesús. Entonces sí, vamos a estar atentos a que el redoma esté lleno siempre, a estar llenos nosotros de la presencia del Señor, a que ese aceite de la unción esté fluyendo, que el Espíritu Santo esté fluyendo en nosotros, que podamos ser templos verdaderamente del Espíritu Santo, que podamos nosotros tener temor y temblor a la hora que vamos a hablar, que no tengamos que no sean estas consecuencias de que podamos estar pecando y que a las cosas buenas se le estén diciendo malas, que a las malas se le estén diciendo buenas, que seamos parte de un montón de situaciones del mundo. Cuidado. Cuidado porque muchos predican de la supergracia. Muchos están predicando la sobregracia. Muchos están predicando la primera parte del versículo ese donde dice que Jesús vino a lavar nuestros pecados. Sí, es cierto. Y Él pagó en la cruz del Calvario, en el madero, por todos nuestros pecados. Eso es cierto. Pero como lo hemos dicho no una vez, lo hemos dicho infinidad de ocasiones, Satanás nunca viene diciendo la verdad, siempre viene diciendo las mentiras, siempre viene diciendo a medias las cosas. Y ejemplo de eso fue cuando llegó y se le presentó a Eva, que ya lo hemos hablado. ¿Qué fue lo que le dio a entender? Pues es que aquel árbol, ¿sí? Que es el del conocimiento. Ustedes tienen prohibición, pero es porque quieren llegar, porque Dios sabe que es para que ustedes lleguen a ser del mismo conocimiento de Dios.
cuando estuvo Jesús en el desierto, ¿no es cierto que inmediatamente la serpiente empezó también, el diablo, que es la verdad, empezó en todo momento a hablarle a Jesús de lo que hablaba la palabra del Señor, de lo que hablaba la palabra del Padre? Sí, claro, lo decía. Y si eres hijo de Dios, ahí estaba poniendo en duda la identidad paternal. Jesús estaba con hambre y viene inmediatamente Satanás y le muestra en todo momento el pan, que convierta las piedras en pan. Entonces, ¿qué es lo que está? A ver, ¿a dónde es que quiero llegar? Que muchas personas aparecen hoy por hoy hablando de que Cristo viene tal fecha. Y no es así, hermanos, no es así. Y lo más delicado de todo esto es que se atreven a dar fecha. Y lo más delicado de esto es que se atreven a decir hasta año. Ahora, si nos vamos a Mateo 24, sí hay muchas cosas que están sucediendo, pero que han sucedido también a través de la historia. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la gente agarra Mateo 24 y empieza a leer, sí, que habrá muchos huracanes, que habrá muchos terremotos. Sí, pero si veamos en todo momento hacia atrás, nos daremos cuenta que siempre han habido terremotos. Tal vez no con la intensidad que está pasando ahorita, pero sí ha habido terremotos. Que ha habido guerras y amenazas de guerra. Nada más me quiero imaginar la gente allá en 1913, casi 1914, con la Primera Guerra Mundial. Cuando me imagino que agarraron la Biblia, uy sí, ya viene Jesús, porque dice que donde hay rumores de guerra y donde hay guerra, entonces pronto regresará Jesús, y pronto regresará Jesús, y murieron y nunca vieron a Jesús llegar. En 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos años realmente desde la creación del mundo, bueno, desde que hay registro a la fecha, cuántos pocos años son los que verdaderamente ha habido paz. Pero el ser humano es de contienda, el ser humano es de guerra, el ser humano es de estar peleando siempre. Y si no se pelea con el vecino, entonces se maja el dedo con tal de estar peleando con él mismo todo el día. Pero es parte de lo que sucede. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando interpretamos Mateo 24. Ahora, ¿qué rescato yo de todo esto? Y esto es lo más importante para mí, que sí considero que hay que leerlo con mucho cuidado. Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué importante es que nosotros tengamos la mente de lo que es la evangelización mundial. En estas palabras Jesús vinculó el testimonio del evangelio por todo el mundo con su segunda venida. El texto conviene, primero que todo, una anticipación del futuro ministerio, ese evangelio. Este evangelio se predicará, lo cual encierra la declaración del mensaje de gracia del reino sobre el perdón de pecados y el poder de la salvación. Como segundo punto, el escenario donde debería tener lugar el esfuerzo evangelizador a todas las naciones. Cuando nosotros leemos naciones en la Biblia, son etnias, a todas las etnias del mundo, incluyendo a todos los grupos humanos. Y tercero, una certeza de que las señales darían testimonio. Por eso lo podemos encontrar en Marcos 16, versículos del 15 al 20, de la resurrección en Cristo y de su poder para salvar y sanar.
Cuán acertadas las palabras de Jesús al hablar de los deseos del Padre hacia las naciones del mundo. Dios tiene cuidado de todos los pueblos. Jesús murió por cada persona y la palabra de Dios es para cada nación hasta que llegue el fin. Ahora, cuando nosotros tenemos la oportunidad, de reconocer que el Evangelio está siendo conocido en todo el mundo, entonces esto traerá como oportunidad, y cada vez que empezamos el programa, yo se lo digo a ustedes, conviértanse ustedes en agentes de cambio, conviértanse ustedes en agentes evangelizadores. ¿Por qué? Porque estamos llamados a eso. ¿A qué? A predicar de la palabra, a darle a entender a otras personas que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero nos ha traído a nosotros a vida y vida eterna. Qué importante es que usted y yo tengamos la oportunidad de saber que hemos ganado para una persona, a una persona para Cristo. Qué importante es que cuando usted se acueste, tenga la oportunidad que durante el día le haya mínimo hablado a una persona de Cristo, que le haya evangelizado, que le haya hecho hacer la oración de fe. Pero no solamente eso, sino que también se comprometa a discipularlo. Que usted no tiene la capacidad para discipular. Bueno, entonces busque a las personas idóneas para que lo puedan discipular. Llévelo a la congregación donde debe estar sirviendo al Señor y donde Él pueda sentirse bien, donde Él pueda sentirse útil, donde Él se pueda sentir amado por Dios. Nosotros no estamos condenando al pecador, porque nosotros no podemos hacer eso. Y el único que lo acusa, ya sabemos quién es, que no merece ni nombrarlo. Pero el Espíritu Santo es aquel que trae convencimiento de pecado. Y eso viene a través de la palabra del Señor, a conocer de la palabra del Señor. Ahora, qué importante es que usted y yo tengamos la oportunidad también de saber de que en Mateo 24:14, entonces usted y yo tendremos la oportunidad de que siempre estamos hablando de la palabra, estamos hablando del Señor, estamos hablando de las cosas maravillosas que hizo Jesús. Que Jesús vino y le dio a comer a 5,000, que después le dio de comer a 4,000, que sanó a una mujer de flujo de sangre que tenía 12 años, que también vino y sanó a aquella mujer que era jorobada por 18 años. Aquella mujer que también iba a ser apedreada, muerta a pedradas porque fue encontrada en adulterio. Cuando nosotros vemos esas cosas, cuando nosotros analizamos, entonces nos damos cuenta que Jesús vino exactamente como lo había puesto Isaías en el capítulo 61. ¿Qué es lo que decía Isaías en el capítulo 61? A lo que vino Jesús, a lo que iba a venir Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos eso, y en el caso nuestro, tanto de mi esposa como mío, que acabamos de tener en mayo la oportunidad de conocer de la palabra del Señor y también de conocer geográficamente hablando, en la tierra de Israel, específicamente Jerusalén, encontramos verdaderamente el cumplimiento y el andar ahí, andar en esas calles de Jerusalén, es una experiencia totalmente impresionante, indescriptible. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, nosotros estamos dándonos cuenta que la palabra del Señor se hizo carne. Que la palabra del Señor se hizo carne, que la palabra que Dios había dado en Isaías 61, 700 años antes, se estaba cumpliendo. Entonces, cuando usted y yo lo leemos, bueno, esas cosas suceden cuando se está grabando. Salud de Dios, gracias. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, cuando leemos los libros proféticos, cuando leemos el caso de Isaías, el caso de Jeremías, el caso de Ezequiel, el caso de Daniel, el caso de los 12 profetas menores,
nos damos cuenta que todo tiene un plan en Dios. Todo tiene un plan de salvación. Cuando nosotros venimos y leemos ya el Nuevo Testamento y vemos cómo Jesús viene y sana a los enfermos, pone a los cojos a caminar, qué mejor experiencia, y lo leemos en la palabra del Señor con el caso de los milagros que hizo Él en cómo es con aquellos dos ciegos, uno de nacimiento y otro que recobra la vista. El que recobra la vista es Bartimeo, y el que es ciego de nacimiento no tiene su nombre, nada más dice, era ciego de nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que encontramos con respecto a estos dos? Bueno, en el caso de Bartimeo, vea que el tratamiento es totalmente diferente al ciego de nacimiento. Ya esto lo hemos hablado sobre los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque llegamos y encontramos de que en el caso de, el que Jesús agarró saliva y echó y sacó barro, hizo barro de la tierra y le llenó en los ojos a las personas, es porque es un milagro creativo. Él era ciego de nacimiento, no tenía el glóbulo óptico, no tenía el ojo como tal, y por eso, como somos de tierra, como hemos sido formados desde la tierra, entonces esto, simple y sencillamente, Jesús hace este milagro creativo. En el caso de Bartimeo, sí, en el caso de Bartimeo, él tenía ojos con la limitante que había perdido su vista, porque la está recobrando, porque dice que cuando recobra su vista, lo primero que hace es, le preguntan qué ve, y dice que ve como unos árboles, como unas personas con figura de árboles. Si él no hubiese tenido vista toda su vida, no tiene la menor idea qué es lo que estaría viendo. Cuando nosotros leemos en el caso de la mujer del flujo de sangre, que también 12 años, ella se atreve a ir y tocar el manto de Jesús. Recordemos que Jesús es un rabino, es un maestro de la palabra, no es de los grupos de los fariseos, no pertenece tampoco a los rabinos, pero sí pertenece a la élite del Dios Altísimo. Como hijo de Dios, Él se presenta, le entrega un rollo y Él inmediatamente dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces, cuando nosotros vemos y leemos todas estas situaciones, como el caso de esta mujer del flujo de sangre, ella lo que hace es, simple y sencillamente, cuando va pasando Jesús, le toma, ella toma el zig-zig, porque recordemos que esa túnica se llama talif, y el talif tiene 613 mandamientos, que son los zig-zig, que son esas hebras, digamos así, que se están guindando del talif. Y entonces ella, donde va pasando Jesús, ella lo que hace es que toma exactamente el zig-zig de la justicia. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, todos estos milagros que ha hecho Jesús, el primer milagro que hizo Jesús, ¿cuál fue? El de convertir el agua en vino. ¿Ok? Y muchas cosas así que lo están en todo momento identificando como el Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos Mateo 25, entonces sí, la iglesia de Cristo está pendiente, debería estar pendiente a la venida de Cristo. Es importante que usted y yo estemos apercibidos a lo que está aconteciendo. ¿Hay rumores de guerra? Sí. Hace unos días leíamos y veíamos en televisión cómo Corea del Norte pues agarró y lanzó un cohete, un misil, que atravesó prácticamente de lado a lado hasta llegar a pasar hasta más allá de Japón. Japón inmediatamente alertó todo su ejército, toda la gente con sirenas y todos atentos, buscaron lugares de refugio y esto trajo también como consecuencia de que Estados Unidos dijo, un momento, me voy a meter a hacer unas maniobras con Japón. Entonces Japón sacó 4 aviones caza y Estados Unidos sacó 2 y empezaron a hacer las maniobras cerca de Japón y a sus alrededores. ¿Que hay indicios de guerra? Sí. La situación que está pasando en Ucrania, en Rusia, Ucrania, la misma situación.
que China quiere retomar nuevamente Taiwán y que Taiwán ha dicho que no es así, y que Estados Unidos está diciendo también que quiere intervenir ante la situación de que en cualquier eventualidad de que China invada Taiwán, la misma situación de Corea del Norte con Corea del Sur, la misma situación que se está dando incluso a nivel del hambre. Hay muchos países que están con hambre. Después de la pandemia prácticamente sus economías quedaron totalmente quebradas. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de movimientos que se están dando definitivamente nos da a entender que se puede estar presentando la venida de Cristo pronta. Pero no me atrevo a decir que va a ser para tal fecha. Sí es muy consciente, soy muy consciente que antes de que venga Cristo, tienen que acontecer muchas cosas. Y no quiero adentrarme como profeta de calamidades. No es eso. Pero si nos vamos de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que dice la palabra del Señor, definitivamente son muchas cosas las que están sucediendo, muchas cosas las que están pasando, y tenemos que estar apercibidos. Pero yo, Marco Benito Sánchez Miranda, me paro nuevamente en la brecha y vengo nuevamente y sigo proclamando y sigo diciendo Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Ya lo vuelvo a leer nuevamente, ya como se los he dicho en otras ocasiones. A mí no me gusta leer nada de memoria porque en cualquier momento la memoria lo traiciona. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y viera qué alegría me da a mí, porque, bueno, les cuento una buena nueva. La próxima semana, del 11 al 17, tendremos la oportunidad de estar en Brasil. Estaremos en Brasilia, la capital de Brasil, del 11 al 17. El 11 tendremos una actividad en la noche. 12 estaremos en el clamor por las naciones de la tierra. Vamos a estar ahí 70 naciones representadas para clamar por cada uno de nuestros países, pero también clamar por las naciones y clamar por ese avivamiento. El día 13 tenemos una mesa de trabajo y a partir del día 13 en la noche hasta el día 16 tendré la oportunidad de estar en Brasilia para compartir la palabra del Señor con otras congregaciones y regresar el día 17, primero Dios, si es así la voluntad del Padre Celestial, regresar nuevamente a Costa Rica. Pero qué importante es que sepamos de que este Mateo 24:14, no sé cuántas personas van a llegar, sí sé que son 70 naciones, son 70 delegaciones, y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, tendremos la oportunidad de traer las buenas nuevas de salvación a nuestras tierras. Costa Rica es un lugar privilegiado. Costa Rica conoce de la palabra porque desde pequeños, ya pues en la iglesia tradicional, pues se iba a misa y se escuchaba la palabra, el evangelio, la primera lectura, la segunda lectura, el salmo, el evangelio, se oraba por los enfermos, okay. O también las personas que han nacido en el evangelio desde pequeños y se han mantenido firmes. Pero en Costa Rica no hay, al día de hoy, no hay opresión, no hay oposición. Vuelvo a lo mismo, al día de hoy hay libertad de culto y en el caso de Costa Rica tiene un estado confesional católico. Hay muchas corrientes que se están moviendo para que sea un estado totalmente laico, pero el proyecto de ley que se estaba moviendo era más que todo como para traerlo no a un estado laico, sino más bien a un estado aconfesional, es decir, prácticamente ateo. Ahora, pero ¿cuántos de los que están ahí o los que van a estar ahí vienen de países en los cuales están siendo perseguidos, donde no se puede predicar la palabra de Dios? Entonces, de esos 70 países, muchos van a llegar con las buenas nuevas de salvación.
y van a hablar y van a empezar a montar sus grupos de conexión, van a empezar a montar sus grupos de estudio en una forma como ultra secreto, como llevar la palabra totalmente allá a lo más recóndito, como está sucediendo en China con las iglesias subterráneas. ¿Qué son las iglesias subterráneas? Son las iglesias que están metidas en las cuevas, donde están estudiando la palabra de una forma totalmente sigilosa, de una forma totalmente privada, y lo que ellos están haciendo es que se están aprendiendo los versículos de la Biblia a memoria. ¿Por qué? Porque dicen, nos pueden quitar las Biblias, pero no nos pueden quitar nuestro conocimiento. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, ahí sí, veremos Mateo 24, veremos Mateo 25, veremos las novias, las doncellas, las jóvenes, a la espera de ese novio, con esas ganas de conocer al novio, de reconocerle y de saber que tanto usted como yo tenemos la oportunidad de estar en las bodas del Cordero. Hay una posición bastante interesante con respecto a eso, porque lo que se dice es que estas 10 vírgenes pertenecen al pueblo de Israel y que las bodas del Cordero van a ser exactamente para el pueblo de Israel y que los gentiles vamos a ser invitados a la boda del Cordero. Para otros, más bien, en el momento que vino Jesús, nosotros somos incorporados al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y por lo tanto, como iglesia de Cristo y como Él no hace acepción de personas, entonces las bodas del Cordero van a ser para todos, tanto para ellos como para nosotros, como para judíos, como para los no judíos, con los gentiles. Cada uno tiene su posición. En mi caso particular, yo lo único que sé es que primero estaré en las bodas del Cordero. Como participante o como invitado, no sé, pero estaré si es la voluntad del Padre Celestial. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no nos asustemos por lo que está pasando. No nos asustemos por lo que va a venir. Más bien, alegrémonos, porque Maranatá, Maranatá, el Rey pronto regresará. Maranatá, Maranatá, el Rey pronto ha de venir. Y entonces sí, Mateo 24, 14, que el Evangelio sea conocido en todo lugar del mundo. Y ya en otras ocasiones se los he mencionado, la alegría que me da a mí saber de que tenemos personas en Nepal que caminan prácticamente más de 100 kilómetros por las faldas del Everest para llevar la palabra del Señor, para capacitar a más de 100 personas, a más de 100 pastores, para que el Evangelio sea conocido, para que el Evangelio corra y sea glorificado, para presentar al Cristo que verdaderamente vino a esa tierra a sanar, a liberar a los cautivos. Y cuando nosotros leemos en la palabra del Señor que dice que nosotros haremos cosas todavía más grandes a las que hizo el Maestro, es realmente la bendición de saber que nosotros estamos siendo instrumentos de Dios para testificar a muchos del poder sanador de Cristo, de que somos nosotros instrumentos de bendición para otros, para que sean sanos, para que sean liberados, para que acepten a Jesús como su Señor y Salvador personal. Entonces sí, Mateo 25, con gozo, con alegría, tendremos la oportunidad, como la novia prudente, estar atenta a que cuando Cristo venga, la redoma esté totalmente llena y no que se encuentre totalmente vacía. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, oramos en esta noche, en esta tarde, y le vamos a decir al Padre Celestial: amado Padre Celestial, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, queremos presentarnos ante ti
Señor, para que seas tú verdaderamente el que nos dé ese faro de luz, que seas tú el que nos guíes a través de tu palabra para no desesperarnos, para no entrar en el afán de que cuándo vas a venir, sino que con gozo y con alegría estar felices y contentos de saber que tú regresas, Jesús, y que con gozo y alegría nuestro corazón estará palpitando de saber que estaremos en la boda del Cordero. Sabemos claramente, Señor, que dice tu palabra claramente de que la novia va a estar con un vestido sin mancha y sin arruga. Señor, y eso significa de guardarnos en santidad. Señor, tú lo has dicho también, de estar apercibidos a lo que está sucediendo alrededor para que no seamos sorprendidos, para que no nos quedemos sin ese aceite. Señor, tú nos has mandado también a ser obedientes a tu palabra, Señor, y por lo tanto, Señor, el estar apercibidos a los tiempos proféticos, el estar apercibido a la obediencia tuya, Señor, con tu palabra, al estar guardándonos en santidad, Señor, para no estar pecando y pecando, sino que más bien encontremos el oportuno socorro, el oportuno perdón de tu parte, Señor, es lo que nos hace a nosotros en esta tarde, en esta noche, estar con esa convicción que puedes venir hoy, puedes venir mañana, puedes venir dentro de una década, puedes venir dentro de 100 años, puedes venir dentro de 1000 años, que Señor, con gozo y alegría, estaremos esperando esa boda del Cordero. Señor, que nuestra fe no desfallezca. Señor, que podamos mantenernos firmes en tu palabra. Señor, y que realmente podamos saber que tú y yo estamos siendo llamados para poder testificar a otros de ese poder de Dios, de tu poder, Señor, de ese poder de conversión, de ese poder de ese testimonio del Evangelio que transforma, de ese Evangelio que trae liberación, de ese Evangelio que trae vida eterna. Señor, gracias infinitas te damos. Una vez más, ahora, Señor, ponemos ante tu altar a la hermana Heidi Arias, que se encuentra en este momento en San Ramón, en los controles, junto con su esposo Marvin Guido, que ellos nos han estado colaborando como parte del ministerio, como parte del apostolado que ellos realizan, este tiempo de edificación y este tiempo también de gozo y alegría que ellos sirven a través de este ministerio en la parte de los audiovisuales. Al hermano Omar Vargas Barbosa, que también nos apoya durante todo prácticamente la semana en momentos también importantes, también agradecido con él. Y a cada uno de ustedes, a Iván José Aular Rodríguez, que siempre está ahí conectado, siempre está en sintonía, siempre está reportando como buen escudero. A Marilena Cascante Ramírez, que también es otra de las personas que siempre está pidiendo oración, pues siempre estamos nosotros poniendo ahí ante el altar. A la hermana Helen Peralta, acá desde Guadalupe, también a Marisol, a Mariluz Zumbado, también, y la verdad es que son muchas, a nivel de Bolivia, Sarita también, también en Argentina, tenemos a Esther Peralta, a Silvia Quiroga, también a Irene Aliaga, y la verdad es que damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque a nivel de Panamá tenemos a la hermana María Serrano, también a Romelis González. En México algunas veces se conecta nuestro amigo y hermano consiervo José Castillo, que por cierto viene para Costa Rica y viene también para Panamá. Y la verdad es que son muchas las personas que reportan sintonía y sabemos que las tenemos en nuestros corazones y que Dios está al control de todo ello. Fuerte abrazo, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda. Yo soy para servirles y vamos adelante porque es la palabra del Señor que Él pone el querer como el hacer para que usted y yo hablemos de esa palabra que transforma, de ese evangelio que transforma, de ese evangelio
que impactan, de ese evangelio que hoy por hoy sigue vigente. Bendiciones.